¿Sabes lo terrible que puede ser el final de un soldado norcoreano que falla al desertar? Este veterano norcoreano llamado Gi-nam, que ya lleva 10 años de servicio, tiene un corazón que en todo momento desea desertar a Corea del Sur. Cada noche, cuando sus compañeros están profundamente dormidos, se levanta a escondidas, salta por la ventana del dormitorio, corre a toda velocidad hasta el comedor, abre con un destornillador el conducto de ventilación. Saca de ahí la brújula y el mapa que tiene escondidos, sale del campamento por el conducto, se mete rápidamente en el túnel que había cavado de antemano, atraviesa la alambrada eléctrica y llega a la frontera norcoreana. Siguiendo la dirección de la brújula, corre hacia el sur a toda velocidad y pronto llega al campo de minas de la frontera. Ese campo de minas es zona de muerte para cualquiera, pero para Gi-nam es el camino obligatorio hacia la libertad. Durante los 10 años de servicio militar, cada vez que tenía oportunidad iba a ese campo de minas a explorar. Cada vez que llegaba, avanzaba con mucho cuidado e introducía el destornillador en diagonal en el suelo. Así podía detectar las minas y al mismo tiempo evitar que explotaran. Pero al segundo siguiente, Gi-nam sintió un sobresalto, pensó que alguien se acercaba. Levantó la vista y descubrió que era un jabalí que había pisado una mina. En ese momento sonó de repente el despertador de su reloj de bolsillo, era la señal de retorno que él mismo había programado. Pero al día siguiente, durante la patrulla, una frase casual del recluta Dong-hyuk lo dejó como alcanzado por un rayo. Los cuervos vuelan bajo, es presagio de que se acerca una tormenta. En cuanto llueva, las minas y las marcas se desplazarán con el agua. Entonces el mapa de minas que Gi-nam elaboró con tanto esfuerzo se convertirá en papel mojado. Justo en ese momento se oyó una fuerte explosión no muy lejos. Gi-nam se acercó y descubrió que otra vez era un jabalí torpe que había entrado en el campo de minas. Se llevaron el jabalí al campamento y lo asaron. Aún no había podido probarlo cuando el comandante de la compañía apareció detrás de ellos como un fantasma. En la oficina, Gi-nam explicó con mucho cuidado que, debido a la escasez de suministros, según el documento de instrucciones del comandante supremo, había que hacer que cada soldado pudiera comer carne, por eso no habían informado de lo del jabalí. Un grupo de altos oficiales se sentó alrededor de la mesa y miraba con avidez el jabalí asado. El privilegio de rango determinaba que ellos pudieran disfrutar primero. Y Gi-nam solo podía quedarse a un lado sirviendo té. Sabía que aunque sobrara carne, a ellos no les tocaría. Así que, al recoger las bandejas, se llevó a escondidas un trozo de carne y lo repartió entre sus compañeros en el campamento. Resulta que Dong-hyuk ya había descubierto las salidas nocturnas de Gi-nam. No lo había denunciado porque quería que Gi-nam lo llevara consigo, su madre y su hermana también eran desertores del norte, y él hacía esto para reunirse con su familia. Pero Gi-nam le dio una fuerte reprimenda y le ordenó que se guardara aquello para siempre, porque conocía muy bien lo peligroso que era el camino, innumerables personas habían muerto intentando escapar. Y no quería que Dong-hyuk se metiera en ese peligro. Esa noche Gi-nam comprobó especialmente la posición de Dong-hyuk, al verlo profundamente dormido, se tranquilizó. Sin embargo, el imprevisto ocurrió. Gi-nam sintió de repente un mal presentimiento. Después de alejar a la mayor parte de la tropa, corrió al conducto de ventilación del comedor y descubrió que el mapa tampoco estaba. Rápidamente tomó un atajo hasta la alambrada y, efectivamente, vio a Dong-hyuk cavando un agujero para escapar. Se acercó de inmediato y le preguntó a Gi-nam dónde estaba la entrada del túnel. Gi-nam intentó convencerlo de que volviera con él, que aún estaban a tiempo, pero Dong-hyuk estaba decidido a salir de Corea del Norte. Gi-nam se acercó a revisar sus heridas, pero Dong-hyuk le arrebató el arma que había dejado en el suelo. Gi-nam no esperaba que Dong-hyuk se cargara él solo con toda la culpa. En ese momento un subordinado informó de repente que el asunto de los desertores había alertado al Departamento de Seguridad. En Corea del Norte el poder del Departamento de Seguridad es enorme, como la guardia de brocado de la dinastía Min, tiene autoridad para vigilar a todos los funcionarios y puede ejecutar primero y reportar después. El ministro del Departamento de Seguridad, Lee Eun-sang, estaba a punto de llegar. Todos los altos oficiales del campamento estaban como sobre ascuas. Exhibieron una por una las pruebas de deserción encontradas y esperaron el interrogatorio de Lee. Al poco rato le entró en la sala, se sentó en el asiento principal y, con elegancia, abrió un tubo de labial y se lo aplicó, pero en su mirada se veía una crueldad fría. Los oficiales coincidieron en que Gi-nam y Dong-hyuk habían desertado juntos y que el mapa era la prueba irrefutable de la conspiración, por tanto debían ser fusilados en público. Pero Lee, después de leer el informe, se mostró muy sorprendido. Si Dong-hyuk ya había confesado que él había dibujado el mapa y no había ninguna prueba de que Gi-nam participara en la huida, ¿por qué había que castigar también a Gi-nam? Lee se acercó sonriendo y cambió el castigo por una recompensa. Decretó en el acto que el único desertor verdadero era Dong-hyuk, y que Gi-nam no solo era inocente, sino que debía ser considerado un héroe del pueblo que había capturado al desertor. Después Dong-hyuk fue llevado a prisión y Gi-nam, de forma inexplicable, fue llevado al coche del Departamento de Seguridad. Resulta que Lee y Gi-nam eran amigos de la infancia. El padre de Gi-nam había sido chofer en casa de Lee.
Lee, como hijo de una familia poderosa, fue enviado muy joven a estudiar a la Unión Soviética y, al regresar, entró directamente en el Departamento de Seguridad. Por eso Lee siempre había despreciado a Guinan por su origen humilde. Esa era la arrogancia grabada en los huesos. Y Lee no salvó a Guinan por simple amistad. El suegro de Lee era también el comandante de la división de Guinan. Ese día había un banquete al que también asistiría el jefe de la Oficina Política General y necesitaba que Guinan se comportara bien. Lo convirtió en héroe del pueblo también para dar lustre a su suegro. Por la radio se anunció el pronóstico del tiempo: a partir de las 8 de la noche habría tormenta. Guinan sabía que el tiempo se le acababa. Luego llegaron al lugar del banquete, pero la escena que vio le produjo una enorme incomodidad. Después de 10 años de soldado, en la vida diaria conseguir un trozo de carne era casi imposible, y esos altos oficiales disfrutaban aquí de mujeres hermosas y vino tinto. Poco después comenzó la ceremonia de reconocimiento. Como héroe del pueblo, Guinan fue invitado a subir al escenario a dar un discurso. Mirando a los altos oficiales que tenía delante, no le quedó más remedio que usar el lenguaje de la adulación oficial. Las pocas frases de Guinan haciendo la pelota al comandante de la división lo hicieron reír de satisfacción y Lee aún más. Al terminar la ceremonia, Guinan quería volver cuanto antes a la unidad para poner en marcha su plan. Veía cómo el tiempo se le escapaba y estaba como un gato en un tejado caliente, pero entonces Lee se... Esa era también la razón por la que Guinan siempre había querido desertar. Lee sacó una pluma estilográfica, era una reliquia del padre de Guinan. La metió en el bolsillo superior de la chaqueta de Guinan y le deseó que reconociera su destino. Así que, mientras hacía los trámites de incorporación, aprovechó que el soldado no miraba, cortó con un cúter una de sus fotos de carnet y luego entregó la solicitud de traslado. Cuando el soldado abrió el cajón para coger las llaves, Guinan vio justo el permiso de paso de la línea fronteriza. Después corrió rápidamente hacia la jungla. De repente notó que algo no iba bien, se giró y descubrió al centinela de guardia. Antes de que el centinela reaccionara, Guinan se acercó voluntariamente y dijo que había recibido la orden de hacer una inspección sorpresa. A través del telescopio vio que todo el campamento estaba rodeado de puestos de vigilancia, la única forma de escapar era por la puerta principal. Así que regresó a toda prisa a la entrada del banquete, encontró en el aparcamiento un coche cuyas llaves no estaban puestas, entró en el salón, se hizo el chofer de un oficial borracho. Lo ayudó a subir al coche y se dirigió con toda naturalidad hacia la puerta. De repente una mano del oficial se posó sobre el hombro de Guinan. A este le saltó el sudor frío. Al mismo tiempo el centinela hizo la señal de detenerse para el control. Por suerte el oficial solo quería beber agua. Al ver que en el asiento de atrás iba un oficial, el soldado del puesto se cuadró, saludó y los dejó pasar. Así, cuando el oficial se despertó se encontró abandonado en el campo, y Guinan ya conducía hacia el paralelo 38. Por desgracia en ese momento pasó por delante una columna de vehículos militares, y el coche de Guinan se quedó sin gasolina. Justo cuando la columna iba a alejarse, el coche se apagó de repente. El vehículo apagado atrajo la atención de la columna, que se detuvo. Guinan no tuvo más remedio que bajarse antes y explicar que se había quedado sin gasolina, pidiendo que le dieran un poco, y mostró su permiso falsificado para identificarse. Pero el oficial se dio cuenta de que algo no cuadraba. Guinan, al verlo, se acercó de inmediato y mintió diciendo que estaba cumpliendo una misión secreta de un superior. El oficial no respondió de inmediato. Por suerte Guinan acababa de hacer los trámites y su identidad se confirmó rápidamente, pero el hecho de que el mismo día de su incorporación ya recibiera una misión secreta también despertó las sospechas del oficial. Sin embargo, como no podía distinguir si era verdad o mentira, le ordenó que fuera con la columna a repostar en el puesto de policía de Tormenta que estaba cerca, porque a ellos también les quedaba poca gasolina. Al oír puesto de policía de Tormenta, Guinan preguntó. El oficial pensó que Guinan era del departamento de seguridad y se le disipó la última duda. Luego Guinan llegó con la columna al puesto. Ante su llegada todos lo recibieron como a un superior, porque tenían al agente del departamento de seguridad. Pusieron sobre la mesa todas las pruebas de la deserción de Don Duke y se las entregaron a Guinan. Guinan bajó a la mazmorra y recogió a Don Duke sin problemas. Pero justo cuando se disponían a marcharse, un subordinado informó de repente que el coche de Guinan era diésel, pero él acababa de decir que había pedido gasolina. Eso despertó de inmediato las sospechas del oficial y su mano se dirigió instintivamente hacia la cintura. Por suerte todo quedó en un susto. Sin embargo, el subordinado que acababa de recibir un bofetón descubrió que la firma de Guinan en el acta de entrega era idéntica a la de la letra del mapa de fuga. ¿Acaso este tipo también era un desertor?
pero por la lección anterior no lo denunció en el acto, sino que se ofreció voluntariamente a escoltar personalmente a Gi-nam en su misión. Para confirmar aún más la identidad de Gi-nam, durante el trayecto el subordinado del puesto de policía llamó directamente al departamento de seguridad y quien contestó fue el jefe de seguridad de Lee. Pero el otro no sabía nada del asunto de Gi-nam, así que informó a Lee. Gi-nam oyó la voz de Lee por el teléfono y se apresuró a arrebatárselo. Vuelve. Te castigaré solo lo mínimo. Ya está. Yo mismo he decidido mi camino. Después de colgar, el subordinado del puesto de policía se había colocado sin que se diera cuenta detrás de Gi-nam. Ese subordinado recibió un mensaje que decía que lo llevaran de vuelta al cuartel de la división. Al ver que el vehículo se desviaba de la ruta original, Gi-nam se dio cuenta al instante de que algo iba mal, pero el policía del asiento de atrás se dio cuenta de la intención de Gi-nam y se adelantó a sujetar el arma. Enseguida se liaron a golpes. En el momento más crítico el conductor recibió de repente un disparo de origen desconocido y murió. El vehículo perdió el control y chocó contra un cartel al borde de la carretera. Gi-nam acababa de sacar a Dong-hyuk del coche cuando se giró y vio que el mapa de fuga había caído al otro lado del cartel. Quiso ir a recogerlo. Las balas silbaban junto a sus oídos, pero gracias a la protección de la hierba no los alcanzaron. Cuando casi los alcanzaban, por suerte delante había un río. Los dos saltaron y lograron librarse de la persecución. Para que el asunto de los desertores no se extendiera más, el policía de escolta fue ejecutado de un tiro en la cabeza por el jefe de seguridad. Después de un tiempo indeterminado, Gi-nam y Dong-hyuk llegaron por fin cerca del paralelo 38. En ese momento el cielo ya había empezado a descargar la tormenta. Gi-nam, por el agujero que había cavado de antemano, atravesó primero la alambrada, pero al mirar atrás vio que Dong-hyuk no lo seguía. Sin más remedio, Gi-nam solo pudo coger el collar y seguir corriendo hacia la frontera según la dirección de la brújula. Al poco llegó al campo de minas, pero debido a la tormenta las marcas y las minas que había hecho antes ya habían cambiado de posición, el mapa había perdido toda utilidad. Mirando aquel peligro, solo pudo tirar el mapa, dejarlo todo en manos del destino y lanzarse sin mirar atrás, corriendo hacia la libertad que tanto anhelaba. En ese momento le llegó con su gente al campo de minas. Por suerte Gi-nam no pisó ninguna mina. Corrió apretando los dientes, de noche hasta el amanecer. Después de atravesar con dificultad un pantano, por fin llegó a la línea de demarcación militar. Justo entonces Gi-nam descubrió en una colina cercana a un grupo de soldados surcoreanos de patrulla. Cuando los soldados surcoreanos ya se alejaban, Gi-nam abrió la boca para pedir ayuda, pero de repente una pistola se apoyó en la nuca. Resulta que el inagotable le había vuelto a alcanzarlo desde quién sabe dónde. Al verlo, empujó a Gi-nam al suelo e intentó golpearlo con los puños para que despertara. Gi-nam contraatacó con fuerza y de un puñetazo lo mandó volando. Por la amistad de la infancia, Gi-nam no lo mató, solo le dijo que no lo siguiera más. Mirando el teléfono de rendición que simbolizaba la libertad, Gi-nam lo cogió emocionado y pulsó la tecla de llamada. Pero el teléfono, por el paso de los años, ya estaba estropeado. Justo cuando Gi-nam no sabía qué hacer, de repente se oyó un disparo detrás. Resulta que le había vuelto a alcanzarlo. Por suerte el puesto fronterizo estaba cerca. Gi-nam corrió a toda velocidad hacia él, pero en la huida le alcanzó un tiro en el muslo. Mirando la línea de demarcación tan cerca, Gi-nam aguantó el dolor intenso y siguió avanzando. Pero cuando solo le faltaba un paso, le volvió a apretar el gatillo. La sangre no dejaba de brotar, pero Gi-nam nunca se rindió. Con la última fuerza que le quedaba fue arrastrándose poco a poco, intentando tocar aquella línea de demarcación. Lee, al ver a Gi-nam que incluso ante la muerte seguía esforzándose por romper las cadenas, no pudo evitar que se le saltaran las lágrimas. En realidad Lee había tenido innumerables oportunidades de matar a Gi-nam, pero siempre lo dejó escapar, incluso cuando disparaba evitaba las partes vitales. Cuando estudió en la Unión Soviética también vio un mundo diferente. En el fondo de su corazón, ¿acaso no era igual que Gi-nam? Solo que Gi-nam podía correr, pero Lee, nacido en una familia poderosa, no podía. En el momento en que la mano de Gi-nam tocó la línea fronteriza, un grupo de soldados surcoreanos se acercó. Un año después, Gi-nam empezó su nueva vida en Corea del Sur. Aún visitaba con frecuencia a la madre de Dong-hyuk y la ayudaba todo lo que podía. Solo que la madre de Dong-hyuk no sabía que su hijo había muerto en el camino de la huida. Siempre acariciaba el collar que Dong-hyuk le había regalado y no podía evitar preguntar: ¿crees que nuestro Dong-hyuk estará bien? Claro que sí. Estará feliz y bien. Aunque Gi-nam por fin sintió la libertad, también tuvo que enfrentarse a todo tipo de desafíos y dificultades de la vida.
Sin embargo, en sus ojos siempre brillaba el valor y la esperanza. Sabía que su vida había pasado a una página completamente nueva. Por el ideal que llevaba en el corazón y por la libertad